Cuando fui un niño, ¡No! Cuando era un niño animal. a ver ahora, el fin de semana iba a una fiesta. ¡No! El fin de semana fui a una fiesta animal. Evidentemente, usar los pretéritos en español es muy difícil. Bienvenidos a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de los pretéritos y en particular del pretérito imperfecto. ¿Cuándo hay que usarlo? Lo hablamos después de los títulos. Como te decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar de los pretéritos, en particular del pretérito imperfecto. Uno de los problemas que tiene el español para quienes quieren aprenderlo viniendo desde otra lengua es que hay distintos pretéritos y reglas muy específicas de cuándo utilizarlo. Hoy nos vamos a centrar en el pretérito imperfecto, que creo es el que más dificultades presenta a la hora de saber cuándo usarlo. Pero primero vamos a la parte más fácil, que es cómo conjugarlo. Si un verbo termina en ar el infinitivo, vamos a tomar el ejemplo de estudiar. Yo estudiaba, vos o tú estudiabas, él, ella, usted estudiaba, nosotros estudiábamos, ustedes, ellos, ellas estudiaban. Si el verbo termina en er, vamos a poner el ejemplo de leer. Yo leía, vos, tú leías, él, ella, usted leía, nosotros leíamos, ustedes, ellos, ellas leían. Y para verbo terminado en ir, vamos a tomar el ejemplo de escribir. Yo escribía, vos, tú escribías, él, ella, usted escribía, nosotros escribíamos, ustedes, ellos, ellas escribían. ¿Cuáles son los verbos irregulares más importantes en el pretérito imperfecto? Dos, solo dos. Uno es el verbo ser, que se conjuga yo era, vos, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, ustedes, ellos, ellas eran. Y el otro es el verbo ir. Yo iba, vos o tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros íbamos, ustedes, ellos, ellas iban. Es solo eso a la hora de hablar de la conjugación. Es muy fácil. El problema es cuándo usarlo. La regla general es que usamos el pretérito imperfecto para referirnos a cosas que eran habituales en el pasado. Por ejemplo, cuando yo era chico jugaba mucho a la pelota. Cuando Pedro iba a la universidad estudiaba muchísimo. Cuando venías a casa solías traer comida. Siempre cuando hacemos esas descripciones de lo habitual en el pasado, tenemos que utilizar el pretérito imperfecto, no el indefinido. ¿Y por qué menciono el indefinido? Porque los estudiantes se suelen confundir acerca de cuándo usar uno o el otro. Entonces, primera regla del imperfecto, cuando hablamos de algo habitual en el pasado. Y después,
Cuando ya hacemos un relato más largo del pasado, probablemente vamos a tener que alternar entre los dos pretéritos, pero no para no repetir, sino porque cada pretérito refiere a algo específico del pasado. Cuando nosotros hacemos un relato del pasado y estamos haciendo una descripción del pasado, utilizamos el pretérito imperfecto. Y cuando nos referimos a acciones específicas dentro de ese contexto, usamos el pretérito indefinido. Les doy un ejemplo. Ayer a la mañana salí a correr. Era una mañana hermosa. No había nubes. El sol estaba espléndido. Es una larga descripción en la que la única acción es salir a correr. Por lo tanto, salir es con indefinido, salí, y todo el resto es en pretérito imperfecto. Otro ejemplo. Conocí a mi esposa cuando estudiábamos en la universidad. Conocer a mi esposa es la acción que yo quiero relatar. ¿Dónde ocurre esa acción? Cuando estudiábamos en la universidad. Otra forma de pensar esta diferencia entre uno y otro es el pretérito indefinido es la acción y el pretérito imperfecto es para hablar acerca de dónde y cómo ocurre esa acción. Les doy otra pista. Es muy probable que haya frases donde usan solo el pretérito indefinido. Ayer volví tarde a casa. Es poco probable que haya frases donde hay solo pretérito imperfecto. Voy a tomar el mismo ejemplo. Ayer volvía tarde a casa. Si ustedes le dicen eso a una persona que habla español, la otra persona no les va a responder, porque lo que siente es que ustedes comenzaron un relato con una descripción y están esperando a ver qué pasó. Ayer volvía a casa y no encontraba las llaves en el bolsillo. Y después te siguen esperando la acción. Al final tuve que tocar el timbre y despertar a toda mi familia. En ese sentido, excepto cuando nos referimos a cosas habituales del pasado, donde la frase entera puede ser en pretérito imperfecto, piensen siempre que el pretérito imperfecto va a estar acompañado del pretérito indefinido. Y no necesariamente el pretérito indefinido va a estar acompañado del pretérito imperfecto. Entonces, repasemos. ¿Cuándo usamos el pretérito imperfecto? Primero, para hablar de cosas habituales del pasado. Segundo, para describir la situación del pasado cuando queremos luego contar una acción que va a estar en pretérito indefinido. Con esas dos reglas, si las saben y las comienzan a practicar, van a descubrir que casi nunca se van a equivocar. Por supuesto, puede haber errores. Como siempre digo, el saber cuándo usar los verbos, en el caso del imperfecto o el indefinido o el caso del subjuntivo, ustedes aprenden las reglas, pero luego están conversando. Y en una conversación hay una velocidad determinada y ustedes probablemente no van a frenar la conversación para empezar a decir, no, esta regla era así o era de esta otra manera, entonces lo van a decir. Y muchas veces van a estar en lo correcto y algunas van a estar en lo incorrecto. Ese ensayo y error, prueba y error, es la mejor forma de aprender cómo utilizarlo. Tienen que equivocarse muchas veces hasta que un día no se equivocan más. Y llegamos así al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal. Si desean tener alguna clase particular online conmigo, en la descripción del canal tienen el link al lugar donde yo trabajo, que es Italki.
Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo y una vez más espero que les haya gustado. Chao, muchas gracias.